Acá estamos amigos, gracias por seguir con nosotros. A nuestros miembros de la comunidad de cafeteros y cafeteras quiero decirles que revisen el más reciente mensaje que les escribimos. Les mandamos un mensaje a los miembros de la comunidad para que lo busquen en la pestaña donde dice comunidad. Esto es para tratar de mejorar la comunicación con ustedes en relación a los programas que estamos realizando los días sábados con quienes le dan el botón unirse allá en el YouTube. El doctor Cárdenas los está esperando en el sur de la Florida, en la 10500 West Flagler. 305-223-7766 es el teléfono que usted debe marcar para hacer su cita y que sus dientes sean revisados, reparados y además que lo dejen a usted sonriendo plena y orgullosamente. Entonces tiene que ir donde el doctor Cárdenas. No pierda el chance en la 10500 West Flagler. Sergio Marín, Cuernavaca, estuvo ahí también con Joel como periodista. Se fue, como decimos, a cubrir la información. No sé si Sergio estaba claro de lo que estaba ocurriendo y si estaba claro, pues había asumido también el riesgo de lo que significaba, pero para eso lo tenemos casualmente conectado desde Managua, Nicaragua. Un abrazo, Sergio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos, Luis, por esta oportunidad que me das nuevamente de poderme conectar con tu amplia audiencia en los Estados Unidos y en Nicaragua y en el mundo. Muchas Sergio, gracias. gracias por hacernos este espacio y por la espera también. Eh, Gracias. ¿Estabas claro de que esa cobertura te iba a significar, no sé si has estado tan cerca de la muerte como en esa ocasión, pero estabas claro de lo que te ibas a meter? No, definitivamente no. No sabíamos. Yo he estado, estuve en ocasiones anteriores en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en el recinto Rubén Darío. De hecho, hice 4 transmisiones para mi programa La Mesa Redonda ahí, desde ahí. Y cuando fueron atacados, por ejemplo, desde Paevani, que hicimos un amplio recorrido con el padre Zamora, creo que fue la penúltima vez que recorrimos toda la universidad y llegamos hasta Paevani, donde habían secuestrado a unos muchachos en un evento anterior. Entonces, con ese antecedente de haber estado varias ocasiones en la universidad, cuando es el viernes 13, yo estoy en una casa ubicada en Carretera Masaya y eh, recibo los mensajes de auxilio, de ayuda, y veo que algo está pasando en la universidad, pero yo no podía salir antes, no pude salir antes. Porque ese día habían sido asediados en una de las barricadas, en la barricada que estaba ubicada de el Arlensio, que es una especie de CDI, hacia el lago pasando la rotonda. Entonces, en esa primera barricada habían sido asediados desde temprano, que es donde está Molotov, la muchacha, y después Lee, el otro muchacho que aparecen en la trinchera y que cabalmente dicen exactamente esa imagen, ¿verdad? Donde Sí, dicen, díganle a madre, padre, madre, me fui a defender Valesca la y patria. En Valesca, sí. Y bueno, yo los conocí así, ¿verdad? Por Molotov Frederick. y Frederick, Valesca y Frederick correcto. Castillo. Exactamente. Entonces, eh, cuando vi que era insistente el llamado, decidí pues, bajar de Carretera Sur y no pude pasar. No pude pasar por esa zona, tuve que dar vuelta, entré allá por el Superportas, dejé mi vehículo cerca y luego me fui a pie. Yo pensé que iba a ser una cobertura como las anteriores. Voy, entro, hago algunas entrevistas, veo cómo es la situación, hago el en vivo que tenga que hacer y ya, pues, ¿verdad? Pero no, entré a las 4 de la tarde y cuando voy llegando a esa esquina, exactamente el Superportas hacia el sur hasta llegar a sería la avenida, no, la calle que va de la iglesia La Divina Misericordia hacia el Club Terraza. Sí. Me encuentro que los jóvenes van caminando, van algunos de ellos con morteros,
Y supuestamente están garantizando que haya una retirada para los jóvenes. Esto lo supe después, cuando empezó pues, como una especie de combate, pues mientras los muchachos avanzaban, las balas sonaban a nuestro alrededor. Hay, algunas balas impactaron pues, en arbustos y en redondeles de los árboles y en paredes también. Recuerdo un edificio que explotó, parece el aire acondicionado, ¿verdad? Impactó la bala y entonces ya no hubo tal búsqueda, sencillamente empezamos a replegarnos hasta llegar a la iglesia, una cuadra y media, en dirección hacia la Divina Misericordia. Ya a partir de ahí no pudimos salir sino hasta el día siguiente. Sergio, ¿no, Pero no eso pensaste en no algún lo momento, sabíamos. Sergio, no pensaste en algún momento, bueno, esto se va a poner cada vez peor, mejor me voy, me retiro y sigo la transmisión o me quedo por aquí medio escondido en otro lado, pero no es el mejor lugar para estar. Ahí estaban agrupándose los que estaban saliendo del UNAM, los que estaban en la calle, los que estaban en algunas barricadas, estaban llegando hasta ese lugar. ¿Pensaste en algún momento en mejor me voy, me retiro? No, no, para nada. Para nada, la gente necesitaba Digo, información. no por cobardía, es el instinto humano, No, de pronto de no, no, no. sobrevivencia y decir, bueno, como periodista, yo quiero darle cobertura a esto, pero también debo pensar en mi seguridad. No es cobardía, es simplemente prudencia para seguir haciendo lo que estás haciendo. No, no pensé en ningún momento en la retirada en ese momento, pues, ¿verdad? Pensé en indagar por mí mismo qué era lo que estaba ocurriendo y tratar de llevarle a las madres, a los familiares de todas estas personas que estaban ahí, información veraz, verificada, comprobada de las cosas que ahí estaban sucediendo. Había muchas especulaciones afuera. Eh, Recordar que te estoy hablando de casi el final de una jornada, las 4 de la tarde, pero ya estos jóvenes que resistieron en la universidad, ¿verdad? Fueron desalojados prácticamente desde kilómetro y medio, desde la universidad, desde la rotonda que está prácticamente del otro lado. Vos haces una gran L entre la Divina Misericordia, el tope del cauce que va hacia abajo y después hacia el lago, ¿verdad? Pasando por el estadio de fútbol, pasando la rotonda, es decir, estás hablando de por lo menos 2 manzanas y media, ¿verdad? En términos de distancia. Eh, ¿Qué te digo? Pues eso no se me ocurrió en ningún momento. Sí quería saber qué pasaba, ¿verdad? Y sí quería reconocer a viejos conocidos que habíamos estado juntos en otras ocasiones. Por ejemplo, Jonathan, ahora sí lo puedo decir, pues, que era con quien yo coordinaba mis visitas a la universidad en las 4 ocasiones anteriores que yo lo hice por diversas causas. De tal manera que no, pues no, uno no piensa, ¿verdad? Que no advierte mayor peligro. Yo no advertí mayor peligro. Yo sí dije, son los muchachos que nos necesitan, hay que estar con ellos ahora y hay que ver qué es lo que pasa y hay que informarle a sus familiares qué es lo que está pasando. Eh, Y ya estando ahí dentro, Sergio, estaban otros periodistas, estaba Ismael López, estaba José Marenco, estaba también el periodista del Washington Post, Joshua Parlop, que era como que había un ambiente de estar informando, pero también había incertidumbre sobre qué iba a pasar con los periodistas, porque al final, querrámoslo o no, dicen, hay estudiantes, está el padre Raúl y también hay periodistas, o sea, y entonces como el apartado de los periodistas es como que hay gente que dice, ¿y qué corona tienen los periodistas? No tienen ninguna corona, solamente están informando, pero están en peligro también. ¿Cuál era la claro, conversación con los colegas, tomando en cuenta que ninguno de ustedes había considerado, ¿verdad?, que la situación se iba a volver tan tensa y tan peligrosa. eh, José Marenco llegó un poco después que yo. Se integró, ya no tuvo necesidad de ir hasta donde estaban arrojando las balas, las primeras balas, a eso de las 4 de la tarde, y ya llegó directamente a la UNAM. El problema es que ya no podíamos salir. Francamente, yo me enteré de la permanencia de Ismael y de Joshua a eso de las 7 y algo de la noche, cuando ya estábamos bastante angustiados. ¿Qué es lo que sucedió? Después nos reconocimos eso, que
ellos habían estado acompañando, ¿verdad?, el desalojo que habían sufrido, el recorrido de parte de la universidad de los muchachos, ¿verdad?, que habían sido prácticamente obligados a abandonar el recinto universitario y a refugiarse en la iglesia de la Divina Misericordia. Entonces ellos habían estado informando y elaborando sus notas para sus respectivos medios. Cuando nos encontramos con Joshua, ¿verdad?, y con Ismael, es en el ambiente que se improvisó ahí una especie de hospitalito en la casa cural, prácticamente una improvisada una salita que ahí tenía el padre Raúl, ¿verdad? Prácticamente sobre mesas y escritorios improvisaron un pequeño hospital que estaba atendiendo a una muchacha que se estaba desangrando porque tenía una herida de bala que le había atravesado la pierna y el pie, no recuerdo si el pie izquierdo. Entonces yo empecé y José Miguel también una transmisión en vivo, muy dura, muy dramática, me afectaba el olor a la sangre, había muchísimo nerviosismo. La gente empezó a reconocer que en efecto estábamos prácticamente secuestrados, que no podíamos salir. Una de las principales necesidades de la gente era, bueno, irnos, ¿verdad? Queremos salir, queremos irnos a nuestras casas. Siempre fue en ese primer momento, entre las 4 y las 6 de la tarde, una expectativa real. Yo estuve comunicado con algunos colegas en distintos tiempos. Primero llamé a mi contacto, mi amigo, pues, ¿verdad?, José Antonio Peraz, y le dije, mira, José Antonio, aquí está pasando una situación muy difícil, hay como casi 200 estudiantes, entre hombres, mujeres, hay médicos, ¿verdad? Y habemos 2 periodistas, no me había encontrado con Ismael ni con Joshua, te digo que eso fue después, tipo 8 de la noche. De tal manera que fue un ambiente tenso. Después me comuniqué con Guillermo Cortés Domínguez, a quien le hice pues un primer resumen de la situación. Mientras tanto, el tiempo iba pasando, ¿verdad? La desesperación estaba latente y las expectativas también. Yo me comuniqué con Gonzalo Carrión del CENIT y le dije, mira, aquí lo que está sucediendo es una situación que se puede desbordar, la gente está cansada, la gente está con temor, la gente quiere que vengan los organismos de derechos humanos, ¿verdad?, y que los saquen para que ellos puedan ser trasladados a otro lugar o a sus respectivas casas. Pero eso era imposible realmente porque muchos de estos muchachos estaban en los departamentos o eran de los departamentos. Eran estudiantes, ¿verdad?, de la universidad, pero también habían otros estudiantes que habían sido desplazados, por ejemplo, de la UPOLI, de la UNAM de León, etcétera. De tal manera que había mucho nerviosismo, ¿verdad? ¿Qué te digo? Y siempre lo voy a decir, hoy se lo dije a Elizabeth Romero, a la periodista Elizabeth Romero, que una de las cosas que más me impactó a mí fue ver la determinación, el arrojo y la valentía de esta juventud, pues que en medio de todas esas circunstancias ellos cantaban el himno nacional y la respuesta de los policías, ¿verdad?, encubiertos y de los parapolicías o paramilitares era un vómito sanguinario de fusilería de alto calibre. Y a eso voy, Sergio. Y a eso voy. En la medida que la noche avanzó, bueno, la situación se fue recrudeciendo. El fuego nunca paró, ¿verdad? No. Había tal vez algunos minutos de silencio, pero luego venía una nueva oleada de balas. Y en esa transmisión, pues pasa lo que ocurre donde no hay energía. Se acaba la batería del teléfono, se acaba el contacto con los periodistas, con la familia y con los amigos. ¿Qué pensaste cuando de pronto ya no había manera de comunicarse y que había una determinación también del otro lado de que la única manera que podían salir vivos, de ese lugar era muertos o al menos muy bien heridos? Mira, habían varias prioridades y habían varios tiempos, es decir, de 4 a 6 de la tarde todavía
pudimos recargar teléfonos, ¿verdad? Había energía eléctrica, todavía teníamos la expectativa de que, bueno, los organismos de derechos humanos a los cuales habíamos contactado iban a hablar con las autoridades y las autoridades iban a permitir el traslado a un lugar seguro o que los estudiantes empezaran a salir uno a uno, pues evacuados, ¿verdad? La iglesia. Sin embargo, nos equivocamos. A las 6 de la tarde, ¿verdad? Cuando empezó a oscurecer, sencillamente cortaron la luz. Entonces ya no tuvimos acceso eh, a teléfonos tan libremente. Ahí cada quien tomó la decisión de administrar como mejor pudiera la carga de teléfonos que tenía. Recuerdo, por ejemplo, eh, a José que andaba, José Miguel, ¿verdad? Que andaba una batería adicional, yo tenía una batería adicional, pero esos se fueron agotando en la medida de las posibilidades. Recuerdo que inclusive transmitíamos hasta las 12 de la noche y nos turnábamos, hacía él una transmisión para 100% Noticias, otra la hacía yo para la mesa redonda y así estuvimos alternándonos mientras teníamos energía. Después recibí yo una llamada de periodistas que me hablaron en español, pero con acento, de la BBC Mundo que querían contactarse conmigo. Bueno, está bien, ¿verdad? Entonces tuve yo que administrar las llamadas telefónicas, pero te digo, escalonadamente, cada 40 minutos, ¿verdad? Nosotros nos comunicamos con el exterior, con Gonzalo Carrión, con José Antonio Peraza, con Guillermo Cortés y con Gabriela Seltzer, a quienes les hicimos pues un respectivo resumen de lo que ahí estaba sucediendo. Ya después, cuando ya sabíamos, pues verdad que era sumamente difícil que saliéramos, es que empezamos a buscar, pues verdad, los mejores lugares para empezar a resistir una andanada de balazos que te venían de los cuatro, a ver, de tres costados, básicamente, pues de un restaurante que está enfrente de la Divina Misericordia, que se sintieron algunos impactos de ese lado, de la parte del oeste, que hay un parque, ¿verdad? Hay una calle que divide el parqueo de la Divina Misericordia con ese parque y ahí la calle, pues, ¿verdad? Que continúa ahí. De ahí se sintieron en algún momento de la noche disparos, pero la mayor fuerza de los disparos venían del sector de el Terraza, ¿verdad? De algunas casas que están ahí, que algunas tienen unos muros, ¿verdad? Donde se puede perfectamente hacer blanco fácil, como en efecto sucedió en la humanidad de Gerald al amanecer Y de Francisco del Flores también. sábado. Y de Francisco Flores, que luego supimos que había sido impactado en la noche, no en la madrugada, y que ahí nadie sabía que estaba muerto, pues, ¿verdad? Ahora, a vos te tocó. Estos estaban prácticamente detrás de la trinchera, ¿verdad? De una barricada que se había hecho, de tal manera que los disparos, ¿verdad? Fueron certeros en las cabezas. Eso es indudable de que habían francotiradores con miras telescópicas y con infrarrojo, porque acertaron, ¿verdad? Sergio, te tocó ver morir gente ahí también. Y al ver morir gente uno piensa, bueno, te da coraje, te da rabia, te da tristeza, sentís un dolor profundo porque son chavalos que, pues, valiosos, pues, que se jugaron la vida por esta situación. Y lógicamente que a uno le pasa por la cabeza la posibilidad de que ser el próximo, porque una bala de donde viniera, pues de enfrente del restaurante, del parqueo, donde está el parque de la Divina Misericordia, o si al lado este, que es el lado del terraza, una bala era suficiente para acabar con la vida de cualquiera de ustedes, como había pasado con Gerald y con Francisco. Está la iglesia rodeada hoy, está la mamá de Gerald Vázquez ahí, y uno se pregunta, Sergio, para ir cerrando, 2 años después, ¿cuál es tu reflexión alrededor de estos acontecimientos y dónde valorarías vos que estamos hoy? Mira, esto sí lo he pensado mucho. Mm, Yo creo que esta acción fue de tanta envergadura
porque las cosas vinieron calzando. Cuando me encuentro con Ismael y me presenta a Joshua, eso es en la casa cural, que está parqueo de por medio entre la iglesia y la casa donde vive el padre Raúl Zamora. Cuando nos encontramos ahí y reconocemos que ahí estábamos, pues, ¿verdad? Dos periodistas de aquel lado, dos periodistas de este lado, eh, empezamos a darnos cuenta de que hay en efecto alguna negociación con autoridades de la iglesia que están negociando que puedan salir las heridas, los heridos, ¿verdad? Y que puedan salir los periodistas, porque siempre se puso en agenda, bueno, que ahí estaban algunos periodistas, sobre todo periodistas internacionales, extranjeros. Entonces, al inicio íbamos a salir, ¿verdad? Nos preguntaron quiénes. Fue determinante la actitud de Ismael en decir que él se quedaba, igual José Miguel y yo. Joshua se quería quedar, pero Ismael le aconsejó que era mejor que él saliera porque él tenía que escribir sobre lo que estaba ocurriendo específicamente en ese lugar, porque ya hacia cerca de las 8 de la noche ya se sabía, pues, verdad, que estábamos prácticamente secuestrados, ya la artillería, la fusilería había hecho sus primeros estragos, había crispado los nervios de todos, ¿verdad? No había salida, no había retroceso, no había energía eléctrica, estábamos ahí confinados. Entonces es así que Joshua salió y este fue el acto que a mí me parece, ¿verdad?, que impactó en la comunidad internacional, impactó en lo que después serían los informes de derechos humanos de la CIDH, ¿verdad?, que estuvieron totalmente refrendados con los testimonios de casi 200 personas que habíamos estado en la iglesia cuando eso se hizo posteriormente en los predios de la catedral. De tal manera que Joshua se encargó esa noche, ¿verdad?, a distancia de estar escribiendo sobre todo lo que sucedía en la Divina Misericordia, coordinado. Y lo que había pasado. Paréntesis para los que no saben, ¿verdad? Joshua, el corresponsal de Washington Post, que había quedado atrapado dentro de la Divina Misericordia. Para los que no se ubican del Joshua que está hablando nuestro amigo y colega Sergio, es esta persona. De tal manera que luego nos enteramos que el propio presidente del Washington Post había llamado a Daniel Ortega. Entonces ahí yo hago un primer punto de inflexión, porque la careta que el mundo, ¿verdad? Aquí se quitó la máscara que tenía Daniel Ortega del presidente que venía construyendo un país económicamente sólido, ¿verdad?, donde la gente pues prefería venir a invertir a Nicaragua porque había mucha seguridad. Todo ese velo, ¿verdad?, se fue al carajo. Y Daniel Ortega mostró su verdadero rostro, un rostro que mantener el poder a cualquier costo, independientemente de sacrificar lo más preciado que una sociedad tiene, que son sus jóvenes, y que además de ser jóvenes, son jóvenes estudiantes que lo único que demandaban como bandera era la autonomía universitaria y haberse solidarizado con otros jóvenes que habían sido también asesinados. De tal manera que esta participación del periodismo que hizo que esta noticia llegara a todos los rincones del mundo, hizo posible, pues, ¿verdad?, que el mundo conociera la verdadera dimensión de la naturaleza dictatorial e inescrupulosa de Daniel Ortega, que prefiere asesinar a su pueblo y a sus jóvenes con la intención de retener el poder. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, yo creo que a 2 años de distancia y con el martirio de tantos jóvenes, creo que estamos en una especie de encrucijada, me parece. Creo yo que el pueblo de Nicaragua está plenamente identificado con los valores de la justicia y de la democracia y tienen una expectativa tremenda con los actores políticos que ahora están emergiendo, ¿verdad? Y yo creo que los jóvenes deben participar activamente, tomándose todos los espacios posibles en la coalición nacional
sin distingos, es decir, joven es joven. Ellos han puesto una cuota importantísima de sangre en este proceso. Creo que los jóvenes también tienen que pensar que los adultos, ¿verdad?, también tienen una experiencia que les pueden transferir, experiencias buenas, y creo que juntos podemos todavía, ¿verdad?, emprender la lucha por sacar a Daniel Ortega del poder, no porque sencillamente querramos sacarlo, es porque sencillamente Ortega ya no nos ofrece nada a la nación nicaragüense, y hay que construir, reconstruir la nación y volver a cimentar pues principios realmente basados en democracia, en inclusión y en la justicia. Yo estoy viendo, por ejemplo, ahora la campaña que me consta que son los propios jóvenes de la unidad de presos políticos quienes están realizando los videos con su propia creatividad, con su propia habilidad de comunicación, y sé que están de manera sentida, de manera muy apropiada de su rol, haciendo esto. Creo que estamos en un momento histórico que no se va a repetir. O la bebemos o la derramamos. Estamos entre asumir que vamos a ser sumisos o nos vamos a emancipar. Y esa emancipación, ¿verdad?, tiene que llegar de cara a algo que todos los gobiernos sucesivamente nos han negado: democracia. Democracia significa instituciones sólidas. Democracia significa que el ciudadano común tenga la oportunidad de escrutar, de vigilar, de señalar al que gobierna en aras de que le rinda cuentas del Tesoro Nacional y de sus actos, cosa que a lo largo de 40 años no hemos tenido. Sergio, te agradezco que me hayas acompañado en esta parte del programa, un testimonio que siempre vamos a recordar por también ese papel fundamental del periodismo que vos lo mencionabas hace unos minutos, de decirle al mundo lo que estaba pasando ahí, en ese momento, en esa circunstancia histórica que lógicamente va a quedar en nuestra memoria y más allá de nuestra memoria, de los que la vivieron ahí dentro, de los que estábamos desde fuera viendo y reporteando, y reporteando para afuera. Yo trabajaba para AP todavía como corresponsal en ese momento, y era simplemente una cosa que no podías concebirla como cierta, pero estaba pasando. Nos tocó vivirla, verla, ser testigos. En tu caso, pues, estar más cerca de la muerte creo que en ningún otro momento de tu vida, creo yo. No sé si me atrevo a hacer esa afirmación, pero me parece Pues que... te equivocaste porque recordar que con este tinte caro, ¿verdad?, del cabello, recordar que hubo un servicio militar patriótico, Ok, recordar que hubo una pero guerra, fuera de la ¿verdad? guerra, este es el momento. No, en términos de paz, ¿verdad? En una cobertura en la ciudad y en una iglesia con jóvenes, yo creo que esto es realmente es memorable, y creo que la memoria histórica debe recogerlo como un acto totalmente cobarde por parte del régimen y sus cancerberos y sus guardias, Así es. sus militares y paramilitares. Un abrazo, Sergio. Gracias por habernos acompañado. Cuídate mucho. Gracias a vos Que también. estés bien en la medida de lo posible. Gracias. Cuídate mucho del virus, que esta cuestión está ahí cada vez más complicada. Abrazo, Sergio ¿Cuál Marín. virus? ¿Cuál virus? ¿Cuál de todos los virus? De los dos, de las dos Ok. pandemias. Abrazo a Sergio Marín Cornavaca, director de la Mesa Redonda, periodista que estuvo aguantando el fuego de los criminales en el poder que mandaron a masacrar a jóvenes a la UNAM y después a la Iglesia Jesús de la Divina Misericordia. Los dignos de la dignidad, dignos de, dignos de lástima, no tienen la más mínima vergüenza, no tienen. ¿Cómo se les ocurre haber desplegado prácticamente a un ejército de matones, unos uniformados y otros encapuchados, contra muchachos? Y como decía Joel hace un rato, lo digno fue que nunca se rindieron ahí. Tiraron las balas que tuvieron que... Las balas que quisieron tirar, las tiraron. Y hay gente que nunca ha abierto la boca ahí alrededor de la iglesia, que está traumada, quedó traumada después de eso. Niños,
familias enteras que quedaron en medio de un acto absolutamente vil de parte de Ortega y de Murillo. Como decía Sergio, la palabra es cobarde, un acto cobarde. No me lo justifiqué nunca porque nunca va a ser heroico eso. Nadie que actúa contra otro ser humano para matarlo en nombre ¿de qué? Y menos en nombre de un par de criminales como los que están en el poder. Eso no es heroico. Eso es vergonzoso. No se lo contés nunca a tus hijos ni a tus nietos. ¿Sabes por qué? Porque te van a decir, uy, y eso era sentirse bien, eso era sentirse la gran cosa. Servirle a un par de tiranos, matando muchachos. Pero bueno, es parte de la historia y nosotros, les digo de nuevo, la memoria histórica no la podemos dejar como algo que el tiempo la vaya borrando. Eso es lo que quisiera Ortega y Murillo. Y sus lambiscones, chupa media, chupa calcetines con chancleta o con chancletas con calcetines de colores. Eso es lo que quisieran. Pero lamentablemente eso no se va a poder.